Shalom, mis amados hermanos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. El título es ¿a quién tengo que imitar? Tengo que imitar a un líder espiritual, tengo que imitar a un pastor, al pastor de mi congregación. ¿A quién tengo que imitar desde el punto de vista de nuestra edificación, conocimiento o en temas de consejería espiritual? ¿A quién yo puedo recurrir a pedir consejería y a quién tengo que imitar? ¿A quién tengo que imitar? Y vamos a ir a la escritura en Primera de Corintios capítulo 11, el verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera, es muy corto, pero es muy sustancioso. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la versión Reina Valera 1960, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En las versiones restauradas o las versiones como la Kadosh, Sefer Dabar, te dirá, sed imitadores de mí o tomen ejemplo de mí, así como yo hago lo mismo con el Mashiach. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciéndole a los discípulos de Yeshua o a los discípulos del mismo Pablo de Tarso en la congregación de Corinto, le está diciendo, imítenme, porque es muy difícil a veces predicar sin un ejemplo correspondiente. Entonces Pablo está enseñando, pero él considera que la forma más práctica de predicar es con el ejemplo. Así que le está diciendo, miren lo que yo hago, observen cómo yo sirvo al Mashiach, observen cómo yo practico mi fe y hagan ustedes lo mismo. Él no está siendo ni vanaglorioso, ni vanidoso, ni se está poniendo al mismo nivel que Jesús. Él solamente está siendo práctico, como todo rabino, en la enseñanza. Nosotros tomamos ejemplo de Saulo de Tarso porque él dice que hace lo mismo respectivamente en sus prácticas de la Torá, en sus prácticas de obediencia, en sus prácticas de fervor, de perseverancia, de sentido de sacrificio, etcétera. Así que este texto es bien importante y lo vamos a analizar el día de hoy para darnos cuenta qué es lo que Rab Shaul, Pablo de Tarso, nos está diciendo, nos está enseñando con estas palabras de Primera de Corintios 11. Sean imitadores de mí. Nuestro mayor ícono es Yeshua, es Jesús. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro mayor ejemplo. Pero Pablo, como el siervo que fue destinado a la enseñanza a los gentiles, pues él era el que tenía esta tarea, bastante difícil por cierto, de instruir a un pueblo pagano, a unos seguidores, a personas que querían conocer al Dios de Israel, pero que venían de un trasfondo completamente pagano y que estaba disociado de la fe de Israel. Así que vamos a analizar este texto precioso. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Rab Shaul le está hablando a la congregación de Corinto, le está hablando a los gentiles y vamos a considerar a qué se refería, si solamente se refería al fervor, si solamente se estaba refiriendo a la fe o se estaba refiriendo en una forma más global a toda su forma de practicar la obediencia al Dios Todopoderoso, porque Rab Shaul tenía prácticas que eran de la Torá. Entonces el cristianismo dice que Pablo practicaba cosas del judaísmo que le eran permitidas y lícitas practicar porque él era judío. Entonces los gentiles podían practicar lo que Pablo practicaba hasta cierto punto. De un punto para allá, los gentiles no debían hacer lo mismo que Pablo hacía, porque Pablo, al ser judío, podía hacer cosas del judaísmo, mientras los gentiles no estaban obligados a hacer cosas tocantes al judaísmo. Vamos a desmentir, porque en realidad Pablo, cuando le dice a los gentiles, sean imitadores de mí, le está diciendo en un contexto global, porque de lo contrario Pablo sería un gran hipócrita si le dice, imítenme a mí hasta cierto punto porque yo soy judío y las cosas que yo practico como judío, ustedes no las tienen que practicar. Debemos saber que Pablo fue destinado a los gentiles y que Pablo tenía que dar un ejemplo correcto de lo que era el ministerio de la reconciliación. Por ningún motivo Pablo podía pasar ni por mentiroso, ni por hipócrita, ni por judaizante. Pablo tenía que ser sincero y tenía que ser claro en las prácticas que los gentiles debían adquirir para ser obedientes y para ser vinculados al pacto de Israel como, por supuesto, seguidores de Yeshua o como partes de la congregación de Cristo.
Entonces, esta dicotomía que hay hoy en día en la iglesia cristiana, donde muchos han observado y analizado que Pablo practicaba supuestamente cosas del judaísmo, y en algunas ocasiones he escuchado comentarios de teólogos y de pastores que dicen Pablo jugaba dos bandas, Pablo jugaba dos bandas, porque en algunos momentos lo vemos practicando cosas del judaísmo y en otros momentos le está diciendo a la iglesia, supuestamente a la iglesia, que no practicara tales cosas. Entonces, si Pablo es así, el apóstol Pablo sería un gran hipócrita, porque él está diciendo a los que están bajo la gracia que ya no tienen que practicar según qué cosas, pero él mismo que está bajo la gracia las sigue practicando. Según la teología dispensacionalista cristiana, cuando la persona está en la gracia, ya no tiene necesidad de guardar el Shabbat, ya no tiene necesidad de guardar las fiestas de Israel, según esa mentalidad greco-romana dispensacionalista. Pero nosotros vamos a ver por la escritura que el apóstol Pablo y los apóstoles de Jesús guardaban el Shabbat y guardaban las fiestas estando bajo la gracia. Entonces, si ellos ya no tenían necesidad de guardar Shabbat y fiestas porque ya estaban en la gracia, ¿por qué lo seguían haciendo? Porque vamos a ver que el apóstol Pablo, incluso años después de la muerte de Jesús, apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, él seguía guardando las fiestas, como Pentecostés, como panes sin levadura. Él guardaba Shavuot, que es Pentecostés. Él guardaba Yom Kippur. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo, después de la muerte de Jesús, estando bajo la gracia y no teniendo la obligación de guardar las fiestas, por qué las seguía guardando? La otra pregunta es, recordando un poco lo que enseñan en las iglesias cristianas, si todo aquel que celebra Shabbat y guarda las fiestas se pone debajo de la ley y pierde la gracia, como lo han explicado muchos pastores protestantes, vuelvo a repetir, si cuando una persona guarda el Shabbat, guarda las fiestas de Israel, en ese momento se cae de la gracia, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo seguía estando bajo la gracia? Seguía guardando Shabbat, seguía guardando las fiestas. Entonces el apóstol a los gentiles, estando en la gracia, había caído de la gracia. ¿Cómo es el ejemplo que Pablo le está dando a los gentiles si él mismo está practicando cosas de la ley? ¿En qué consiste el ejemplo que Rab Shaul está dando a los gentiles si él mismo sigue practicando el Shabbat, cosa que el cristianismo considera innecesaria? El mismo Rab Shaul, apóstol a los gentiles, está practicando las fiestas, cosa que los gentiles cristianos dicen que no se tiene que hacer porque eso es ponerse bajo la ley. Hermanos cristianos, yo quiero decirte que el apóstol que fue destinado a los gentiles, el cual te dice a ti, sigan mi ejemplo, Primera de Corintios 11, sigan mi ejemplo, que yo tomo ejemplo de Cristo, pues ese mismo apóstol guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas, estando bajo la gracia. Conclusión lógica, si él no tenía necesidad de hacerlo, ¿por qué lo hacía? Si él, Rab Shaul, al practicar el Shabbat y las fiestas, se ponía bajo la ley, entonces, ¿por qué las practicaba si él era el mayor predicador de la gracia? Aparte de Jesús, por supuesto. ¿No será que estos conceptos que hoy enseñan en las iglesias son erróneos? Porque no es cierto que el que guarda el Shabbat se pone debajo de la ley de Dios. No es cierto que los que practican las fiestas de Israel es porque están bajo la ley de Dios. No es cierto, porque el mayor ejemplo al cual nosotros imitamos y observamos es Rab Shaul, Saulo de Tarso. Él, estando en la gracia, practicaba el Shabbat y practicaba las fiestas. Entonces Pablo cayó de la gracia y al mismo tiempo la enseñaba. Vamos hacia adelante para descifrar estos pequeños secretos de las Escrituras. Bien,
Primera de Corintios 11:1, el apóstol a los gentiles está diciendo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo nos está diciendo que tomemos ejemplo de él en sus prácticas, en la forma en que él está obedeciendo al Dios Todopoderoso. Porque cuando él obedece a Yeshua como discípulo de Yeshua, pues él está obedeciendo también al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Recordemos que Yeshua no vino para abolir la Torá, como dice Mateo 5:17, y como el mismo Pablo de Tarso en Romanos 3:31 dice que la fe confirma la Torá o confirma la ley. Entonces Pablo predicaba y enseñaba la resurrección de Yeshua, el mensaje de salvación, lo que en hebreo se conoce como la Besorá y en griego como el Evangelio. Él enseñaba quién era Yeshua, él enseñaba que Yeshua era el Salvador y era el Mesías, pero también enseñaba a los paganos de las diferentes congregaciones que él fundó, enseñaba que tenían que guardar los mandamientos, y esto lo hacía de manera secuencial. Él no les traía toda la Torá de forma, digamos, rápida. Él era muy metódico. Se le llamaba a este tipo de enseñanza en los tiempos de los apóstoles, habían documentos como se puede decir estrategias de edificación y de discipulado, y había uno que se le llamaba el yugo del Señor. El yugo del Señor, él dijo, Yeshua, recuerden que Yeshua dijo, mi yugo es fácil de llevar. Y habían unas enseñanzas con respecto a la ley de Dios. Por eso se le entregaban unos mandamientos a los paganos, que eran 4, que eran 7, y posteriormente ellos seguían instruyéndose en las sinagogas para aprender lo tocante a la ley de Moisés, porque los paganos y todos los gentiles aprendían la Torá en los tiempos de Yeshua, y posterior aprendían la Torá en sinagogas judías. Y Pablo de Tarso jamás les reprendió, ni tampoco Yeshua, porque Yeshua aprendía Torá en sinagogas judías, los apóstoles iban a sinagogas judías. Por lo tanto, ese mito de cuidado con los judaizantes, ese mito verdaderamente es un argumento bastante patético, con el cual no quieren permitir que los gentiles estudien verdaderamente la Torá, no para judaizarse ni convertirse en judíos, porque ese no es el objetivo, sino para conocer verdaderamente lo que es el mandamiento divino, porque hasta el día de hoy el mandamiento divino te lo traducen los pastores en la iglesia. Ellos te traducen como mandamiento lo que ellos creen que es un mandamiento, y en últimas están llevando a la congregación simplemente a que obedezcan a leyes eclesiásticas, a estatutos de iglesias, y sobre todo a un gran yugo ministerial que ponen sobre las personas, una gran cantidad de días que tienen que asistir a las congregaciones, ofrendas, diezmos, y en general los mandamientos que ustedes, hermanos cristianos, están siguiendo son más mandamientos de hombres. El cristiano sigue más mandamientos de hombres que de Dios. En los tiempos de Yeshua se estudiaba la Torá para ver lo que decía el Eterno, para ver lo que decía la Escritura. Y Rab Shaul instruía a sus discípulos, que eran seguidores de él y seguidores, por supuesto, mayormente del Mesías, de Yeshua, para que aprendieran la Torá, para que aprendieran cuál era el mandamiento divino. ¿Por qué? Porque se tiene que separar el mandamiento de hombre, la tradición de hombre, de lo que es el mandamiento prescrito, el mandamiento del Eterno. Ese es el que va a cambiar tu vida. Cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, necesitas luego una instrucción para sostener lo que Yeshua te dio gratuitamente, porque Yeshua te da gratuitamente la salvación por medio de la fe, pero luego tienes que sostener esa salvación, guardar esa salvación, y por esa razón viene una instrucción, y esa instrucción son mandamientos que secuencialmente tú vas a ir aprendiendo a cumplir y a guardar para que te puedas santificar. Hermano amado, Yeshua obedeció la ley de Dios, Saulo de Tarso la obedeció, y aquí no se trata de pensar si la obedeces perfectamente o no, porque el Eterno sabe de nuestra imperfección. Pero él le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, el verso 5 en adelante, le dice, esfuérzate, esfuérzate. ¿Y por qué te tienes que esforzar? Por hacer conforme a lo que está escrito en el libro, para que, haciendo como está escrito, hagas prosperar tu vida, hagas que las cosas te salgan mejor. ¿Cuándo las cosas nos van mejor? Cuando nosotros obedecemos al Eterno. A veces te han enseñado que tienes que orar, lo cual es correcto, que tienes que ayunar, lo cual es correcto, pero no te han enseñado a examinar el mandamiento detalladamente, para que cumpliendo el mandamiento y con la oración como ayuda y como motor, tú puedas hacer que tu vida cambie y que tu vida mejore.
Vemos matrimonios destruidos, vemos relaciones de pareja, estamos hablando de matrimonios dentro del mismo cristianismo que están en fracaso. ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar los mandamientos de los hombres. Dios va a respaldar cuando tú obedeces sus mandamientos. Primera de Corintios 11:1. Rab Shaul, Pablo de Tarso, nos está diciendo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo está pidiendo a todos los creyentes de Cristo, el Mesías de Israel, que sean imitadores de él, pues él es imitador del Mesías. ¿Y en qué tenemos que imitar a Pablo? En lo que Pablo practicaba y enseñaba. Pues si Pablo practicaba una cosa, y luego enseñaba otra, entonces Pablo sería el principal de los hipócritas. O sea, si Pablo me dice a mí: gentiles, ustedes no tienen que guardar las fiestas, ustedes no tienen que guardar Shabbat, pero después Pablo va y lo guarda, entonces Pablo sería el mayor hipócrita. Voy a volverlo a decir porque esto hay que remarcarlo. Si Pablo me dice a mí: ustedes gentiles no tienen que guardar Shabbat, no tienen que guardar las fiestas, pero después el mismo Pablo va y guarda las fiestas y guarda Shabbat porque él es judío, Pablo sería el primer hipócrita, porque él ha dicho supuestamente, por lo menos de boca de los cristianos, que el apóstol Pablo le ha dicho al pueblo gentil que ya no tienen que guardar esas cosas, malentendiendo segunda de Tesalonicenses, malentendiendo Colosenses capítulo 2, verso 16. Nadie los juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, en fiestas, lo cual es sombra de lo que había de venir. Esto es un texto tan malentendido. El peor texto predicado de Pablo es este. Pablo no les está diciendo que no guarden estas cosas. Pablo les está diciendo que nadie los juzgue, y eso es diferente. No tergiversen las escrituras, hermanos cristianos y pastores sobre todo. Entonces, si Pablo practica las fiestas, practica Shavuot, practica panes sin levadura, practica Pesach, ¿y cómo es que si él lo practica estando bajo la gracia, luego le dice a los gentiles que no lo practiquen? Entonces eso quiere decir que una persona que está bajo la gracia puede practicar las fiestas y no cae de la gracia, como lo dicen los pastores mentirosos desde el altar, que todo el que practica Shabbat se cae de la gracia, que todo el que practica las fiestas se cae de la gracia, porque eso es para los judíos. Vamos a darnos cuenta que los discípulos de Yeshua, los apóstoles, practicaban las fiestas y el Shabbat después de la muerte de Jesús, después, estando en la gracia. Y no solamente eso, los extranjeros y los gentiles también. En Mateo capítulo 23, verso 3, Yeshua está diciéndole a los escribas o a los maestros de la ley, les está diciendo que ellos predican, pero no practican, les está diciendo hipócritas. Entonces, Yeshua repele el espíritu hipócrita. La hipocresía a Yeshua le molestaba en gran manera. Un hipócrita es el que predica pero no practica. Entonces, si Pablo le decía a los gentiles que no tenían que guardar ni el Shabbat ni las fiestas, pero luego él los guardaba y los cumplía, entonces Pablo no encajaba como apóstol, porque sería el más grande hipócrita. Así que Pablo tiene la responsabilidad de ser ejemplo a los gentiles en todo, en práctica. Él le tiene que enseñar a los gentiles que no deben de cumplir, supuestamente no deben de cumplir ni fiestas ni Shabbat. Pero Pablo las seguía cumpliendo después de la muerte de Jesús. Y aquí vienen algunos teólogos diciendo: es que Pablo jugaba a dos bandas. Es que algunos llegan a decir que hasta Pablo se equivocaba, porque él hacía cosas de judío y luego hacía cosas de gentil. Algunos llegan a ese punto. Pero yo creo que Pablo era un hombre que evidentemente estaba inspirado por el Espíritu Santo, fue escogido por el mismo Jesucristo. Así que yo prefiero creerle las palabras de Pablo, que hacen parte del canon bíblico de las Sagradas Escrituras, que creerle a un pastor mentiroso que no sabe qué decir y que no sabe cómo argumentar estos puntos. Porque cuando tú le dices a un pastor: bueno, pastor, ¿por qué el apóstol de los gentiles? ¿Por qué el apóstol de los gentiles está guardando el Shabbat, está guardando las fiestas? Ellos te van a decir: es que como él era judío lo podía hacer. Bueno, entonces él era un gran hipócrita, porque le enseña a los gentiles a no cumplir las fiestas y el Shabbat, pero él sí las cumplía y las guardaba. El Señor Jesucristo dice que eso es hipocresía en Mateo 23:3. Bien, ¿en qué era ejemplo Pablo? Pablo tenía la responsabilidad de guiar, de enseñarles a los gentiles, supuestamente. En que el ejemplo era ejemplo en obediencia. Él tenía que mostrar cómo tenía que ser un hombre que encajaba en los pactos de Adonai.
cómo tenía que guardar obediencia y fidelidad. Él era ejemplo en perseverancia porque él era perseguido. Él fue perseguido y él estaba diciendo, tomen ejemplo de mí. Él era sufrido. También era ejemplo en eso. También vamos a decir que él en eso es nuestro ejemplo. Estuvo en la cárcel, ejemplo de fe, de fidelidad, pero también ejemplo de obediencia, de práctica de lo que es las Sagradas Escrituras. Recuerden que no había sido escrito el Nuevo Testamento y habían unas solas escrituras, que era el Tanaj o lo que se conoce como Antiguo Testamento. Entonces, la expresión de Pablo en Primera de Corintios 11, sean imitadores de mí, literalmente le está diciendo a los gentiles, yo soy vuestro ejemplo, así como yo tomo ejemplo del Mesías Yeshua. Ahora bien, ¿qué quiere decir qué quiere decir el apóstol Pablo con tomen ejemplo de mí? Aquellas prácticas, lo que Pablo practicaba, las prácticas toraicas que Pablo cumplía celosamente, pues los gentiles debían cumplir de la forma en que Pablo las cumplía. Así, los gentiles estarían recibiendo no solamente el Mesías Yeshua para salvación, sino que estaban recibiendo el pacto de obediencia también. La Torá se tiene que guardar, no es solo para Israel. Cuando el Eterno instituyó la Torá, no estaba pensando solamente en Israel, estaba pensando en que Israel la recibiría e Israel sería luz a las naciones y llevaría este mensaje a las naciones. Hermanos, al primer pueblo que el Eterno le dijo que sería luz a las naciones fue a Israel, no fue a la iglesia. No fue a la iglesia. Yeshua es la luz del mundo y Yeshua es judío. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel le fue entregada la misión de ser luz a las naciones. Por eso Yeshua era luz a las naciones. ¿Por qué? Porque Yeshua era israelita. Y luego los apóstoles llevaron el mensaje más adelante hacia la dispersión. Vamos a ver lo que dice Hechos 18:21 y vamos a entrar en materia. Vamos a ver al apóstol Pablo practicando las fiestas, las Moedín de Levítico 23. Hechos 18:21. Sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén, pero si Yahweh lo permite, regresaré a ustedes, y zarpó a Éfeso. Mire lo que dice. Tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén. Pablo, Hechos de los Apóstoles 18:21, él está diciendo, tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén. En Jerusalén se guardaban 3 fiestas obligatoriamente para el pueblo judío mientras había un templo. Era Pesach, era Shavuot y era Yom Kippur. Las 3 fiestas se llaman fiestas de peregrinación. Entonces él me está diciendo que él iba a ir a Jerusalén a guardar la fiesta. Por lo tanto, en tiempos de la gracia, el apóstol de los gentiles está guardando una fiesta que aparece en la ley de Moisés. Pero no dicen ustedes, amados pastores, que la ley de Moisés está abolida. Entonces, si la ley de Moisés está abolida, ¿qué hace el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, en tiempos de la gracia, guardando leyes de Moisés? ¿Qué hace el apóstol Pablo guardando las fiestas de Jerusalén en tiempos de la gracia? Esto sale en Levítico 23. Usted lo puede leer y son las fiestas que el Eterno ordenó en la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo las está guardando en tiempos de la gracia. Porque aquí tendríamos que acusar a Pablo de que está cayendo de la gracia por practicar las fiestas que estaban en la ley. Pero es que él tiene derecho porque él es judío. Eso es una falacia de hombre de paja. Porque todo aquel que recibió supuestamente al Mesías Yeshua está bajo la gracia, no tiene necesidad ya de cumplir la ley, según ustedes, pastores protestantes o hermanos cristianos. Pero tenemos al apóstol Pablo guardando fiestas que son de la ley de Moisés. Vamos a otra cita, Hechos 20:16. Hechos 20:16. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Vamos a leerlo en la versión Kadosh. Pues Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder mucho tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar allí Shavuot. Entonces tenemos otra cita donde vemos a Pablo que quería ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Hermanos pentecostales,
Ustedes a veces no saben ni por qué se llaman pentecostales, porque yo he hecho esta pregunta a pastores y no saben responderla. ¿Por qué se llaman pentecostales y lo asocian con derramamiento del Espíritu Santo? Pentecostés es una fiesta judía. El nombre correcto en hebreo es Shavuot. Y Pablo venía a celebrar Shavuot, la fiesta, o sea, él cumplía la fiesta de Shavuot. ¿Cómo es posible que tú te llames pentecostal y no sepas ni por qué te llamas pentecostal? ¿Cómo es posible que tú te llames pentecostal y no sepas lo que significa ni el tiempo en el que se celebra la fiesta de Pentecostés? Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Sabes lo que se celebra en Pentecostés? ¿Sabes por qué celebran la fiesta de Pentecostés? ¿Cómo se llega a la fiesta de Pentecostés? Pero el pentecostalismo tomó el nombre de esta fiesta, pero no la practica. Esto es una gran contradicción verdaderamente. Vamos a otro texto. Hechos capítulo 2, el verso 1, derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, los apóstoles, los discípulos. Cuando llegó, ¿qué? El día de Pentecostés, o sea, la fiesta de Shavuot, estaban todos juntos. Yo pregunto, ¿la iglesia está junta en Pentecostés el día? ¿La iglesia está unánime? No, te van a decir que no porque ahora están bajo la gracia. Te van a poner ese argumento ridículo, esa excusa ridícula de que como están bajo la gracia ya no hay necesidad de celebrar las fiestas. Pero los discípulos de Jesús estaban juntos, unánimes, después de la muerte de Jesús. Y fue en una fiesta donde recibieron el Espíritu Santo. Fue en una fiesta judía donde recibieron el Espíritu de Dios. Qué contradicciones tan grandes, pero se hacen llamar pentecostales y no saben ni siquiera por qué. Vamos adelante. Entonces, los discípulos de Yeshua se reunían en Jerusalén para guardar la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Voy a usar un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo consta de un argumento mayor, una premisa mayor, una menor y una conclusión lógica. Porque, hermanos amados, tenemos que usar el cerebro para estudiar las escrituras. Tu mente tiene que estar sana. Ahora, cuando la mente está manipulada, cegada por la manipulación de los pastores, entonces ustedes no le van a poner sentido común a las cosas. Ustedes ven a Pablo celebrando las fiestas. Ustedes van a ver a los apóstoles y a los gentiles guardando el Shabbat. La iglesia primitiva guardaba las fiestas y el Shabbat, pero tu pastor te va a meter en la cabeza que no, que bajo la gracia no, que en la gracia no, que eso es de la ley. Pero tú tienes que usar el sentido común y hacerte preguntas. ¿Por qué Pablo estaba guardando las fiestas? ¿Por qué los apóstoles estaban guardando las fiestas? Pero te van a meter una mentira y tú te la vas a creer. Un silogismo consta de una premisa mayor, una menor y una conclusión lógica. Premisa mayor: Pablo me está diciendo que lo imite. Premisa menor: los apóstoles, Yeshua, los apóstoles y el apóstol a los gentiles practicaban el Shabbat y las fiestas. Y ellos me dicen que los imite. Conclusión: si Pablo, apóstol de los gentiles, me dice que lo imite y los apóstoles practicaban las fiestas y el Shabbat, conclusión: yo los tengo que imitar. Pero tú estás imitando a tu pastor y tu ícono es el pastor de la iglesia. Ese es tu Dios, el pastor de la iglesia. Y estás obedeciendo más a tu líder pastor que de lo que estás obedeciendo verdaderamente al Dios Todopoderoso. Yo puedo celebrar las fiestas porque el apóstol de los gentiles me dijo que lo imitara y él las celebraba. Y jamás las celebró él con el sentimiento de culpabilidad de que iba a estar bajo la ley o que iba a caer de la gracia como te hacen ver. Él celebró Pesaj, pero es que Pesaj, si tú celebras la Pascua, te van a decir: Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue crucificado. Hermano amado, Cristo es el Cordero de Pascua. Cristo quita el cordero del sacrificio y se pone él. Ya no hay necesidad de un sacrificio, pero la fiesta se puede seguir celebrando. Tú no cometes ningún pecado cuando celebras la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua te la satanizaron en Roma y en Roma te dijeron que si tú la celebras te estás metiendo bajo la ley porque los romanos, la iglesia católica, odia las prácticas judías. Entonces los evangélicos dicen, cuando escuchan Pascua les da alergia. Ay, no, eso es de la ley. Hermano, Jesucristo guardaba el Pesaj. Los apóstoles seguían guardando el Pesaj.
Ya no tenemos que sacrificar cordero, pero la fiesta es un recordatorio. Eso que ustedes hacen, que se llama Santa Cena, si ustedes lo leen detenidamente, lo que Yeshua estaba haciendo era Pesaj. Pero Roma te maquilló y te diseñó una Eucaristía al estilo de los evangélicos. Lo que tú practicas en la Santa Cena es una Eucaristía, Eucaristía evangélica. Los católicos cada domingo celebran su Eucaristía con la galletita y mojándola en el vino, y los evangélicos celebran su Eucaristía con un pedacito de pan y con una copita de vino. Eso es una Eucaristía católica al estilo de los protestantes. Lo que Yeshua y los apóstoles guardaban era Pesaj. Ah, pero es que ahí dice Santa Cena. Sí, pero es que esa palabrita, esa frase Santa Cena, esa frase la pusieron los católicos. Eso no era Santa Cena. Y pregúntate esto, si es Santa Cena, ¿por qué la hacen por la mañana? Una cena es una cena. La palabra, la frase Cena del Señor la pusieron los católicos ahí en subtítulo, en negrillas. Pero Yeshua no hizo ninguna Santa Cena. Yeshua hizo Pascua. Léanlo bien, hermanos. Vamos adelante. Contraposición cristiana. Por otro lado, los que nunca practican las fiestas, nunca la enseñan porque de toda la vida les enseñaron que no las tenían que celebrar o que no las tenían que guardar, con el falso argumento de que solo era para los judíos o de que los que practiquen tales cosas como el Shabbat y las fiestas se van a meter bajo la ley. Bien, entonces el principal predicador de la gracia, el principal erudito que enseñó la gracia a los gentiles, Pablo de Tarso, entonces nunca estuvo en la gracia porque Pablo de Tarso practicó las fiestas y practicó el Shabbat. Y estos son mandamientos de la ley de Moisés, lo cual nos dice que la ley de Moisés no está tan acabada como ustedes, hermanos cristianos, creen. Los apóstoles, estando bajo la gracia y siendo los fundadores de esta supuesta iglesia, guardaban las fiestas imitando la obediencia de su divino maestro, Jesucristo. Entonces, la iglesia primitiva guardaba las fiestas y la de ahora no lo hace. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Yeshua? La verdadera iglesia de Cristo. Porque Cristo dice que lo imiten. Y Pablo en 1 Corintios dice que lo imiten. Entonces, yo no veo que la iglesia de hoy lo esté imitando. Yo veo hoy una iglesia corrupta, llena de pastores ladrones que te sacan el dinero, no guardan el mandamiento divino, no guardan la obediencia. Yo veo las iglesias llenas de negocios, a los negociantes que habían convertido las iglesias en mercadillos. Hoy en día en las iglesias hay venta de una cosa, hay venta de otra, hay restaurante, hay venta de camisas, hay venta. La iglesia se convirtió en un mercadillo. Pero tú sabes que eso no está en la escritura, pero te quedas ahí por miedo porque estás manipulado. La escritura me dice que nosotros tenemos que imitar lo que la iglesia primitiva hacía. Ellos guardaban el Shabbat, ellos guardaban las fiestas, ellos obedecían el mandamiento divino. Y entonces hoy te obligan por una manipulación neurolingüística, te obligan a cumplir mandamientos eclesiásticos y mandamientos de hombres para que tú sigas y cumplas los proyectos de los hombres. Tú estás cumpliendo muchas veces, hermano cristiano pentecostal, proyectos humanos, no el proyecto de Dios. Vamos a otro texto, Hechos 20:16. Hechos 20:16, atentos. Pues Shaul, Pablo, había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder el tiempo en la provincia de Asia porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén y, si esto fuera posible, celebrar allí Shavuot. Pablo iba a celebrar Shavuot. Ahora, si ven a un hermano de raíces hebreas o a alguien, un judío mesiánico, un mesiánico celebrando las fiestas, ¡oh, herejes! Herejes se están metiendo bajo la ley. Se quieren justificar por la ley porque celebran el Shabbat, porque celebran las fiestas. ¡Oh, herejes! Y hacen un escándalo, estos pastorcitos, hacen un escándalo. Pero nadie les dice hereje por ese engaño del mover y esas ridiculeces, esas payasadas que hacen en la iglesia. Nadie les dice hereje cuando celebran sus aniversarios, sus kermeses y toda la porquería que a veces hay allá adentro. Nadie se atreve a decirles herejes. Por todas las prácticas antibíblicas, nadie les dice herejes. Pero los que quieren guardar la escritura son llamados hoy en día herejes. Tenemos a Pablo guardando Shavuot, lo dice la escritura, Hechos 20:16. ¿Dónde están los aniversarios de las iglesias?
¿Dónde está la Navidad en las Escrituras? Ustedes celebran esa fiesta pagana llamada Navidad, hermanos evangélicos. ¿Dónde está en la Escritura? Pero se escandalizan cuando ven a alguien celebrando Pascua, Pesaj, las fiestas hebreas. Oh, estos mesiánicos, estos judíos mesiánicos. Oh, pero ustedes celebran las fiestas paganas. Vergüenza debería de darles mirar a los mesiánicos sabiendo que en la iglesia cristiana está llena de paganismo. En este texto nos revela que Pablo se disponía a reunirse con los hermanos en Jerusalén para la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Vuelvo y repito, los pentecostales no saben ni siquiera por qué se llaman pentecostales. Ahora, ¿por qué se reunían en Pentecostés? ¿Por qué se reunían en Shavuot para celebrar la fiesta de Shavuot? La palabra Shavuot significa semanas en plural. Shavua es semana en singular. Cuando yo le digo a alguien Shavua Tov, le estoy diciendo buena semana o buen comienzo de semana. En plural, Shavuot. Eso significa fiesta de semanas. Lo que se celebraba era la fiesta de las cosechas. Vamos a ver qué era lo que ellos obedecían. ¿Por qué se reunían? Deuteronomio 16:10. ¿Se reunían porque era mandamiento de hombre? No. Ellos se reunían porque era un mandamiento divino y aún estando bajo la gracia, iban y celebraban las fiestas. ¿Cómo les queda el ojo? Porque muchos estaban a punto de comentar, hermano, ahora estamos bajo la gracia, no tenemos que celebrar tal cosa. Bueno, bajo la gracia los apóstoles la estaban celebrando. Así que te quedas sin argumentos. Deuteronomio 16:10. Entonces, celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te bendiga. Celebrarás la fiesta de Pentecostés, Shavuot. Mire lo que dice el verso 11. Deuteronomio 16:11. Deuteronomio 16:11. Se regocijarán en la presencia de Yahweh, su Elohim. Ustedes, sus hijos, sus esclavos, sus esclavas, los levín que viven en sus pueblos, los extranjeros, huérfanos y viudas. Entonces aquí me dice algo extraordinario, que los extranjeros venían a celebrar en la fiesta de Pentecostés, a celebrar y a guardar la fiesta de Pentecostés, los extranjeros. Pero no solamente era para Israel. Tú te imaginas a Pablo, el apóstol de los gentiles, el que está diciendo, imítenme a mí, en 1 Corintios 11. Él se va a celebrar la fiesta de Pesaj o la fiesta de Shavuot, Pentecostés, y está allí pasándosela bien delicioso con los apóstoles, y de repente un gentil lo ve y dice, hola maestro, un gentil, y dice, maestro, rabino, vengo a celebrar contigo. Y Pablo le diga, hey, quieto, tú no puedes celebrar la fiesta de Shavuot porque es para los judíos. Entonces el gentil le va a decir, hipócrita, pero tú me dices que te imite y ahora tú andas celebrando con los judíos y yo no puedo celebrar esta fiesta. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 23, hipócritas. Pero Pablo no era así. Si Pablo ve a los gentiles celebrando Shavuot, qué lindo, mejor. Porque eran gentiles que querían guardar el mandamiento. Y la escritura me dice en Deuteronomio 16:11 que aún los extranjeros podían estar en las fiestas. Lo que pasa es que en tu iglesia, tu pastor sigue una doctrina católica romana que fue donde le eliminaron las fiestas. Eso sale en el catecismo romano y ellos creen que están practicando la gracia y que los que practican las fiestas quedan fuera de la gracia. Eso es una gran vergüenza y mentira. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. Ir quitando la ley de Dios secuencialmente para un día dejarte sin ley. Por eso es que las iglesias hoy en día están como están, llenas de perversión. En este punto vamos a entender algo muy importante. Podemos notar que a la fiesta de Shavuot subían los extranjeros. Y claro, eran extranjeros temerosos de Dios, temerosos del Dios de Israel y que estaban obedeciendo la Torá, porque no tiene sentido que un extranjero vaya a una fiesta de Israel si no está de acuerdo con la Torá o con el Dios de Israel. Hechos 2, vamos a ver la venida del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés. Aquí está la gran confusión. Pentecostés significa venida del Espíritu Santo. Hermano, eso no es así. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Y la venida, dice, la festividad de Pentecostés llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido del viento violento y llenó toda la casa donde ellos estaban. Entonces vieron que lo que lucía como llamas de fuego que se
se paraban y se posaban sobre la cabeza de cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Para nosotros entender qué ocurrió en Pentecostés con respecto al Espíritu Santo, tenemos que estudiar la fiesta de Pentecostés, qué era lo que se celebraba allí. Por favor, hermanos, hay que estudiar. Deja de estar yendo a una iglesia los domingos a buscar que te solucionen la vida. Estudia la Escritura. La vida no te la soluciona tu pastor. La vida no te la soluciona siendo esclavo de la congregación. La vida se te va a cambiar cuando tú obedezcas los mandamientos del Eterno. ¿Qué se celebraba en Shavuot? Vamos a estudiarlo para que entiendas. La fiesta de Pentecostés era una fiesta agrícola. Pues al estar en primavera, la tierra en este tiempo se adornaba de frutos, era bendecida con frutos, y ellos tenían que llevar la primicia del fruto a los sacerdotes para que los sacerdotes bendijeran esa primicia. Hermanos amados, normalmente en primavera comenzaban las cosechas. En Pesach, 14 de Abib, se celebraba la fiesta de Pesach. El 15 empezaba la semana de los panes sin levadura. El 16 se traía la primera primicia de semana. Contaban 50 días después hasta Pentecostés, traían la primicia de los frutos, y en este caso el trigo. Lo que primero empezaba a producir la tierra en primavera era la cebada, luego las olivas, luego los frutos y al final el trigo. Entonces, en la fiesta de Pentecostés llevaban en unos canastos los primeros frutas, productos agrícolas, y los llevaban al templo y los sacerdotes los recibían. Esto era una muestra de agradecimiento a Dios por la bendición de la tierra. Y en ese mismo lugar se celebraba, otra de las razones de Pentecostés era celebrar la entrega de las tablas de la ley. Aquí es donde quiero llegar, hermanos. Pentecostés se celebra la entrega de la ley. Justamente lo que el pueblo cristiano dice que ya está abolida, pues en Pentecostés se celebra la entrega de la ley, de las tablas de la ley a Moisés. Entonces, ¿esto cómo es? Por favor, qué gran mentira la que te han enseñado en el cristianismo. Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo. Tiene que estudiar un poco la cultura judía, por favor, hermano. Se celebra en Pentecostés la entrega de las tablas de la ley. ¿Y por qué? Porque cuando el pueblo salió de Egipto, se celebró la Pascua, la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerda? La última plaga, la plaga número 10, muerte de los primogénitos, ahí en el libro de Éxodo. Y ellos celebran la Pascua y 50 días después estaban a los pies del monte Sinaí, donde Yahweh, el eterno Dios de Israel, les dio la Ketubá, les dio la Torá, les dio los 10 mandamientos y después les dio todas las instrucciones correspondientes para el pueblo. Muchos dirán, para el pueblo de Israel. Pues entonces no practiques nada, porque todo le fue dado al pueblo de Israel. Y mandamientos que tú guardas hoy son sustraídos de la ley de Moisés que le fue dada a Israel. Así que si tú dices, yo no soy de Israel, no practiques nada. Búscate una Biblia diferente, porque la Biblia le fue entregada a los israelitas, la palabra le fue dada a los israelitas. Y nosotros hemos entendido que el Dios de Israel es Dios de Israel, pero también es Dios de nosotros, ¿o no? La idea era que Israel tuviera sus mandamientos y los extendiera al mundo. Pero ellos, desafortunadamente, por no obedecer, no lo cumplieron. Y esto se vino a producir con nuestro divino Maestro Jesucristo Yeshua. Él trajo el mensaje para Israel y a través de los apóstoles nuevamente a las naciones. Así que ese mensaje no consistía en decir Cristo vive. Así que ese mensaje no consistía en solamente decir a su nombre, ven que Dios te ama. No, ese mensaje es falaz. El mensaje verdadero es un mensaje de cambiar. Es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje que te lleva a que tu vida sea transformada. ¿Por qué? Porque tú empiezas a obedecer al Dios de Israel y empiezas a guardar sus preceptos que fueron dados en el monte Sinaí. Lo que pasa es que la iglesia los eliminó y te los sustituyó por una teología cristiana de dudosa procedencia. Bueno, ni tan dudosa, procede de Roma. Entonces, cuando el pueblo sale de sale de Egipto, llegan 50 días después al monte Sinaí. Esta es la verdadera iglesia. Allí se usó la palabra congregación, que en el Nuevo Testamento se tradujo como eclesía. Pero allí se produjo la primera congregación, la primera iglesia, Israel. Hermano amado, y se le dieron los mandamientos y el predicador era el mismo Dios Todopoderoso. El Altísimo les predicó y a oídos de todo el pueblo recibieron los mandamientos. 50 días después de la Pascua.
Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que se celebra en Pentecostés? La entrega de la Torá. Es fiesta de semanas de cosecha y la entrega de la Torá. Pero si los cristianos, hermanos amados, ustedes rechazan la Torá, ustedes dicen que la Torá está abolida, ustedes dicen que la ley de Moisés está abolida, entonces ¿cómo nacen en Pentecostés? Que es una fiesta donde se celebra la entrega de la Torá si ustedes los pentecostales rechazan la Torá, rechazan los mandamientos, rechazan las fiestas. Precisamente la iglesia cristiana supuestamente nace en una fiesta judía, pero ustedes rechazan esa fiesta judía y no la cumplen. Es ilógico. Y por favor no me vayas a decir que por la gracia ustedes no la cumplen, porque los apóstoles y Pablo, apóstol a los gentiles, bajo la gracia las cumplían. Y la iglesia primitiva a los gentiles la cumplían también. ¿Qué relación tiene Shavuot con la Torá? Tiene mucho que ver. Pues en esta fiesta se entregó la ley de Dios. En esta fiesta se celebra la entrega de la ley de Dios. Shavuot tiene que ver con primeros frutos, los frutos de la tierra. Otro día vamos a estudiar esto. Vamos a ver lo que dice Jeremías 31:33 y vamos a ver la relación entre el Espíritu Santo y la ley de Dios. La relación, amado hermano, la relación entre la ley de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. Tú no vas a encontrar esa relación porque no te la han enseñado. Te voy a contar la relación que tiene, porque el derramamiento del Espíritu Santo tenía un propósito. Punto número 1, acuérdate que en Pentecostés se celebra la entrega de la ley de Dios. Ahora viene el Espíritu Santo para que seas desobediente a la ley de Dios. Por favor, hermano, yo sé que en la iglesia te han quitado muchas veces la capacidad de pensar, pero ahora es necesario que la comiences a pensar. En Pentecostés se celebra la entrega de la ley y después viene en Pentecostés el Espíritu Santo para decirte que no obedezcas la ley. No tiene sentido, hermano. Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. La Biblia me dice que Yahweh va a poner la ley en mi corazón. ¿Y cómo cumplimos esto? ¿Cómo lo relacionamos con Shavuot? Tiene que haber un derramamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que me pone la ley en el corazón. Dios promete en Jeremías 31:33 que va a poner la ley en mi corazón. ¿Y cuál ley? La única, la que se recibió en el Sinaí, ahora pasa de las tablas de piedra, va a pasar a mi corazón. Mire lo que dice, vamos a leer Ezequiel 36:24 en adelante. Porque yo te recogeré de entre las naciones, le está hablando a los gentiles, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia. Esto solamente es con la sangre de Jesucristo. Verso 26. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti. La promesa del espíritu. Yo sacaré tu corazón de piedra de dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Esto lo han leído siempre en la iglesia. Verso 27, este no les interesa leerlo. Mire lo que dice. Y pondré mi espíritu dentro de ti y causaré que vivas por mi ley. La versión israelita dice, y causaré que vivas por mi Torá. La versión Reina Valera dice, y haré que andes en mis estatutos, que camines en mis ordenanzas, que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Esto dice Ezequiel 36:27, que cuando viene el espíritu, provocará que andes en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus ordenanzas. Esto es Pentecostés. Derramamiento de espíritu para que tú cumplas los mandamientos del Eterno. Por eso se relaciona Pentecostés con derramamiento del Espíritu Santo, porque el hombre no tiene poder para obedecer la ley de Dios ni cumplirla, no la tiene. Necesitábamos una ayuda divina y por eso viene nuestro divino Maestro, nos limpia de nuestras transgresiones a la ley y luego nos da el Espíritu para que no sigamos transgrediéndola. Lógica elemental, lógica, sentido común. Hermano, las neuronas también fueron un regalo de Dios. Entonces en Shavuot se nos da la ley en el corazón. Cuando el Espíritu viene, nos pone la ley en el corazón. La promesa de Jeremías
31:33 se cumple. La profecía de Jeremías 31:33 se cumple en nosotros. La profecía de Ezequiel 36:27 de que nos llevará a cumplir sus mandamientos porque el Espíritu puso los mandamientos en mi corazón para cumplirlos. Ojo, pero eso no quiere decir que estés en piloto automático y que ahora tú los vas a cumplir por osmosis. No, Él los puso para que yo decida cumplirlos y Él me va a dar a mí el poder de cumplirlos. No quiere decir que la ley quedó abolida, al contrario, quiere decir que ahora vamos a cumplirla con amor, con pasión. ¿Y usted cree que de esa ley que Él puso en nuestro corazón sacó el Shabbat? ¿Usted cree que de esa ley que Yahweh puso en nuestro corazón, porque la pondrá en nuestros corazones, usted cree que el cuarto mandamiento lo quitó? Ahora pondré en vuestros corazones mi ley la escribiré en su mente y la pondré en el corazón, menos el cuarto mandamiento. La ley que Yahweh puso en tu corazón no lleva escrito el cuarto mandamiento. No, ese mandamiento te lo quitaron los pastores porque no les conviene. Hermano, ya viene el tiempo en que Dios se va a hacer cargo de estos pastores falsos que están engañando al pueblo de Dios, que están conscientes de lo que dice la Escritura, pero no quieren salir de Roma, no quieren salir de su domingo romano. Ojo, ellos dicen que ellos se reúnen en domingo porque en domingo nadie trabaja, pero yo los veo que los sábados hacen reunir a los jóvenes. Normalmente las reuniones de jóvenes son los sábados, pero no dicen que se reúnen los domingos porque es el único día que tienen libre, pero sin embargo a los jóvenes los hacen que vayan a sus reuniones de jóvenes los días sábados. Mire qué curioso. Lo que pasa es que no quieren volver al Shabbat por orgullo. Entonces dicen cosas como todos los días son iguales, el domingo no es el día del Señor ni el sábado, todos los días son de Cristo. Pero celebran el aniversario de la iglesia. Y cuidado con que tú no vayas, porque si tú no vas, te dicen que no estás en su visión. Celebran los cumpleaños, los días de la madre, todo esto lo celebran. Pero cuando se trata del cuarto mandamiento hay un problema. Todos los días son iguales para Cristo. No hay un día de descanso, pero celebran Navidad. Tendrían que decir, no, yo no voy a celebrar Navidad porque todos los días son de Cristo. No lo hacen, celebran Navidad. Yo no voy a celebrar aniversario porque todos los días son de la iglesia y del Señor. Pero sin embargo celebran aniversarios. El problema es con el cuarto, de ahí sacan toda la porquería de argumentación, los malabares lingüísticos, se vuelven malabaristas con la lengua. No, es que todos los días son del Señor. Yo no guardo ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, porque yo descanso en Cristo. Salen con toda esta tontería, hermanos, que verdaderamente da risa, con tal de no reconocer el mandamiento, con tal de no reconocer que el que manda es Dios y que esa palabra está escrita y nadie la va a poder borrar. Él puso en mi corazón la ley de Dios y no quitó el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento también está allí. El que lo ha quitado es el enemigo y lo ha propagado desde la instrucción que se vino dando en la formación de la iglesia católica. Luego pasó al protestantismo. Del protestantismo pasó a las miles de sectas protestantes, pentecostales, bautistas, etcétera. Hermano amado, así que tú decides verdaderamente a quién imitar. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, imítenme a mí. Y Pablo llevó a muchos gentiles a guardar la Torá. Fue la iglesia católica la que hizo que tú no guardaras más estos mandamientos. Hermano, guardar las fiestas, guardar Pesach, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, no es pecado. Al contrario, es obediencia. Hermano, fue en la iglesia católica que te sacaron esas fiestas y en el protestantismo ya heredaron esas mentiras y hoy en día tienen esos argumentos. Pablo celebraba las fiestas y la iglesia primitiva las guardaba. Transformaron la fiesta de los panes sin levadura en una falsa Semana Santa, una Pascua pagana, una Santa Cena que celebran cada semana y no se están dando cuenta que parecen católicos celebrando una Eucaristía protestante. Hermano amado, usted decide a quién imitar. Si sigue imitando a sus maestros que están engañados o imita la Escritura, a nuestro rabino Rab Shaul, Pablo de Tarso, y a nuestro divino Maestro y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Que el Todopoderoso te bendiga. Shalom.